Buenas tardes, perdón. Espero que les vaya muy bien a todos. Me presento. Yo soy Cristian Mal, soy especialista de producto de redes eléctricas y, bueno, particularmente todo lo que sea digitalización para Argentina. Así que si ustedes necesitan cualquier tipo de consulta referida a la materia, pueden contar conmigo del lado de ABB y de nuestra experiencia de muchísimos años. La presentación es como una estrategia de romper el hielo, de conocerlos ustedes, o sea que aprovechen para hacer consultas y en base a la curiosidad que vaya despertando esta presentación, se puede seguir la charla de manera, luego de manera offline o online con otra reunión más personalizada, así que no se queden solo con el contenido de la presentación. Y sin más decir, bueno, empiezo con el temario, ¿no? La idea y el objetivo de esta charla es ponerlos un poco en la situación de para qué hacer todas estas mejoras en la red eléctrica que hoy en día habitamos y, bueno, particularmente dependiendo del tipo de industria, como ya sea una industria de procesos o mismo una empresa eléctrica que provee servicios a la misma red para usuarios finales o ya sea locales y diferentes tipos de servicios, ya sea como en petróleo, lo mismo en comunicaciones, como internet, mismo el flujo de agua y mismo las comunicaciones propias de servicios de trenes o de subtes. Todo esto se basa hoy en día en la red eléctrica. O sea, imagínense que la, la vida que se vive hoy, digamos, la vida en sociedad, digamos, que vivimos hoy, necesita la red eléctrica al 100%. Y nuestros hábitos de consumo y hábitos de cómo trabajamos, nos movemos dentro de la ciudad, también se ven reflejados en la red eléctrica. O sea, nuestra red eléctrica nos puede decir cuál es la densidad urbana, qué actividad estamos haciendo. ¿Y por qué les digo esto? Porque es tan necesario tener una red confiable, porque si no, no podríamos ofrecer servicios y tener una actividad predecible, que es lo que todos buscamos, ¿no? Entonces, principalmente entender la necesidad de poder obtener una red eléctrica confiable y después, bueno, también tener en cuenta de una migración a lo que ahora estamos viviendo, de una red eléctrica jerarquizada, donde tenemos una generación primaria, por así decirlo, una generación nuclear. En el caso de Argentina lo vemos en Córdoba. También hay muchísimos parques eólicos eh, alrededor de toda Argentina, por suerte, como pueden ver también en el sur del país, en la misma Córdoba, que nos ha tocado también brindar asistencias y también hemos suministrado equipos. Y también, también tiene otro tipo de generación, como puede ser generación en base a los residuos. También se hizo trabajos en base a generación de a través de energía que se recicla a través de los residuos. Y todo eso se va ofreciendo a los diferentes usuarios, pero de una manera prácticamente lineal. Es decir, nosotros tenemos una generación y un consumidor que la única relación es de hacia arriba hacia abajo. Lo que se plantea en la energía, digamos, hoy en día, considerando que los autos eléctricos ya son una realidad, tal vez no se logran ver todavía en Argentina, pero alrededor del mundo es una realidad, principalmente porque si bien el costo inicial de inversión es caro, la carga del combustible es mucho más económica que el petróleo y, por ejemplo, estados de Estados Unidos como California tienen horarios donde la energía es mucho más económica e incluso tienen, algunas empresas, por ejemplo, como Tesla, tienen un acuerdo de que los primeros 2 años la energía es gratuita y demás. O sea, vamos a ver mucho los autos eléctricos eh, empezar a conectarse a la red eléctrica. Lo mismo con la generación eólica, la generación solar. Principalmente, si hablamos de Argentina, más en el norte de nuestro país, provincias como La Rioja, ahí está
planificado parques solares, y de hecho hay también parques solares en esos lugares, pero esta idea de tener red eléctrica interconectada nos permite ya no solo pensar en una transmisión de larga distancia de una generación a una carga, sino que la carga y la generación puede ser tranquilamente ubicada en el mismo lugar. Es decir, una industria que tenga un proceso térmico, que durante el día consuma energía, durante la noche la devuelve a la red eléctrica porque la actividad merma, porque los operarios se van a sus respectivos hogares. Y, por ejemplo, en el caso de ABB, si damos un ejemplo concreto, tenemos una planta, por ejemplo, en San Luis Potosí, donde ahí el sol es muy fuerte y tienen todo el parque donde están estacionados los autos en solar. Y bueno, esa energía se utiliza para bajar el consumo eléctrico y eventualmente de noche devolverla a la red cuando hay poca actividad, ¿no? A pesar de que tienen 3 turnos en ese caso. Bueno, lo importante que vean acá es que empezamos a pensar en una red eléctrica más evolucionada, que ya no alcanza solamente con saber que hay una carga y una generación, y que eventualmente puede haber una falla o una sobrecarga, sino que también tiene la ventaja principal de que esta operación puede ser de ambos lados, o sea, puede fluir la energía tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces el flujo de control es mayor, se requieren también mucha más flexibilidad, y sobre todo al agregar energía distribuida, empieza a ser más interesante la ecuación porque en cuanto a nuestras protecciones ABB, podemos con nuestras protecciones, por ejemplo, conectar la generación cuando esté en sincronismo, es decir, fase, frecuencia y amplitud, o incluso tenemos algoritmos para sincronizar esa generación para que se pueda conectar a la red. Y tenemos sincronismo automático, manual, como los viejos generadores antiguos, ¿no? Que tenían ese reloj que va enganchando. Eso es bastante interesante, que prácticamente nuestro portafolio ahora les permite activar todos los sistemas para hacer una red totalmente integral. Y no siempre la complejidad es sinónimo de más costo, porque a veces simplemente es utilizar al 100% lo que uno adquiere. Muchas veces uno, por desconocimiento, tiene un equipo en el ya adquirido y no le saca todo el jugo que se le puede sacar, y eso tal vez es una desventaja que se puede resolver con conocimiento, ¿no? Para empezar un poco, la idea es tener un punto de referencia, o sea, que cuando estamos hablando de calidad, siempre lo primero que te dice es que necesitamos medirla, o sea, que se mide con algo. Y cómo lo medimos, en el caso de la red eléctrica, hay dos coeficientes muy interesantes que se llaman SAIDI y SAIFI. Uno habla sobre la duración de las fallas y otro de la cantidad de fallas. O sea, está bueno que sean fallas cortas. Por ejemplo, un ejemplo, si son fallas de 1 minuto, pero hay un montón, es igual también malo que tener una falla que te dure un montón también. O sea que los dos coeficientes por sí mismos te van a dar una información importante de cómo se debe comportar esta red eléctrica, ¿no? Y en base a eso, bueno, como para simplificar y entender un poco cómo es la red eléctrica, y en base a las implicancias que genera, cómo está construida una red eléctrica, porque uno piensa que es una simple competencia, pero el estilo de cómo está construida esa red eléctrica, es decir, si la red eléctrica tiene posibilidades de estar con mayor inversión, obviamente esa red va a ser más confiable. Y el tipo y naturaleza, o sea, si vemos una red eléctrica que en su totalidad es aérea, y estamos en un terreno bastante accidentado o con climas bastante difíciles, es esperable que la energía sea bastante complicada de continuar, digamos, de lograr esos dos coeficientes que mostramos antes. Entonces, si se fijan, ejemplos, o sea, vemos que hay casos de ejemplos donde tenemos mayores duraciones de falla, mayor duración de falla frente a otros que están totalmente tranquilos, como por ejemplo el caso de Suiza, que vemos una red bastante estable frente a un caso como Grecia y demás, donde
estamos en una red mucho más compleja en ese sentido, ¿no? Entonces, lo mismo vemos con la frecuencia, porque más o menos una va acompañada de la otra. Y el ejemplo que les quiero mostrar es que, si se fijan, lo importante de cómo está construida la red. O sea, si ustedes hacen redes subterráneas, eh, por lo general esa red es mucho más estable porque el aislante es conocido y no tiene ningún tipo de interferencia con nada del exterior que pudiera generar fallas. Y en el caso de Grecia, como ven acá, que veíamos uno de los casos peores, este porcentaje se invierte, o sea que por eso es esperable tener peor performance. Entonces, la respuesta fácil y rápida de cómo mejorar la confiabilidad es, por así decirlo, llegar a pasar todas las líneas aéreas a cables subterráneos. Entonces, de esa manera, bueno, resolvemos el problema y acá se termina la charla, por así decirlo. Pero lo que nosotros pensamos es, bueno, si ya tengo un equipo y ya lo invertí y aparte la red subterránea es mucho más cara porque hablamos de cables, eh, vemos cómo resolverlo con las redes aéreas. Entonces después empezamos a estudiar la red aérea y decimos, a ver, de todas estas fallas que me están pasando en la red aérea, ¿cuál es su naturaleza? ¿Son evitables? ¿No son evitables? ¿Cómo se resuelven? Entonces, esa falla se estudia, incluso de que se hace un estudio en base a estadística y cómo es la naturaleza. Alguien se dedicó el tiempo a caracterizar cada una de las fallas y se descubrió que la mayoría de las fallas, hablando del 80% de ellas, son fallas del tipo temporal. Y uno dice, ¿qué significa temporal? Temporal es, por ejemplo, cuando hay algún tipo de elemento en la red eléctrica donde estamos, por así decirlo, eh, interrumpiendo el flujo de energía generando un arco. Un ejemplo práctico es la interferencia de la vegetación o, por ejemplo, la interferencia de algún tipo de animal que se posicione sobre el elemento, ¿no? Entonces, esto no es algo trivial, les cuento cosas importantes, porque ese arco que se forma, en definitiva, es un principio de incendio. Entonces, el principio de incendio, de nuevo, si les voy ya les hablo de otros ejemplos de otros países, para que no crean que es un tema propio de un país en particular. Por ejemplo, en el caso de California, ese tipo de fallas que son transitorias, tal vez que generan un arco, después se trasladan a un incendio forestal y son los mismos incendios forestales que generan un daño importante en la red eléctrica, llevando a que la empresa eléctrica termine teniendo serios y muy graves problemas obviamente, de multas y que generan la bancarrota eventualmente de la empresa, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que no solamente estamos mejorando la calidad de servicio, sino también, obviamente, el incendio genera un impacto medioambiental bastante importante. Entonces, por todos los lados, esto se justifica y obviamente cuanto menos energía le proveo a esta falla, mejor va a ser para todo lo que es nuestra infraestructura para evitar el envejecimiento prematuro. Es decir, que para resolver este problema, obviamente primero es generar un plan de vegetación, o sea, evitar que los árboles estén cerca de las líneas, generar también el tema de separar los circuitos para que sea menor la corriente de cortocircuito por cada línea y evaluar estos tipos de detección de fallas, aislamiento y restauración para que las líneas, como ven acá, puedan mejorar su calidad de servicio. Y esto no necesitan necesariamente comprar equipamiento nuevo, simplemente configurarlo de manera adecuada para que puedan hacer recierres, en este caso, y reintentos, se llaman los recierres, para que abran y cierren la línea, así evitar, porque se considera que si esta falla se interrumpe, el efecto, la falla misma se autocura, ¿no? Y en el caso de los 20% de fallas ya son prácticamente las fallas humanas o, por ejemplo, accidentes de autos y demás, o gente que está haciendo el trabajo en línea y se olvida la puesta a tierra y demás. Estas son, por así decirlo, las fallas inevitables por la situación propia de las líneas, ¿no? Pero estas son totalmente resolvibles y por eso les muestro este ejemplo, ¿no? Imaginémonos una red antigua, ¿no? Una red eléctrica antigua, tradicional. Entonces, cada consumidor se va conectando a la red. Esencialmente, en este caso, buscamos que sea una red interconectada, o sea, mallada.
Entonces, esa red que ven mallada está con 3 alimentadores, por así decirlo, subestaciones, y tenemos los diferentes elementos de protección, que son estos interruptores, que se encuentran cerrados o eventualmente abiertos en el caso de este interruptor. Entonces, lo que hacemos es poder segmentar las cargas de manera que 1, 2 y 3 tengan la totalidad de los clientes. Ahora, ¿qué pasa? Si hay una falla permanente, o sea, imaginemos que hicimos todos los recierres y no pudimos resolver en ese 80%, ahora vamos a trabajar sobre el 20%, y en el caso que hubiera una falla permanente, ya lo que nos queda, o sea, supongamos que esta línea se cayó al suelo, nos queda separarla, entonces la aislamos esta porción de red para que la zona sea segura, ¿no? Pero, sin embargo, los otros clientes que no tuvieron culpa, por así decirlo, se le puede suministrar a través de las otras subestaciones. Entonces, en este caso, que no tenemos, por así decirlo, comunicación o equipos inteligentes que pudieran separar la falla, lo que nos valemos es del reclamo propio del cliente y necesitamos que la cuadrilla vaya a sitio, como son equipos electromecánicos manuales, a generar estos seccionamientos separados, que a veces uno dice que es 30 minutos, pero nosotros sabemos que muchas veces no cumplimos esto porque en estos momentos donde realmente está el problema, a veces es un temporal y por normas propias de trabajo no se puede trabajar en situación de riesgo, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es particularmente esperar a que la situación se amaine y después aislar la porción de red que tiene problemas, y estas dos subestaciones eh, recuperan los clientes que se le puede brindar servicio. Todo esto genera gastos operativos, y no solo gastos operativos, sino también consumen tiempo, ¿no? Entonces, esto que ven acá es dinero, obviamente, y no solamente dinero, sino lo que hablábamos antes, ¿no? De todo el impacto social que genera la falta de luz. ¿Cómo resolver este problema? Bueno, nosotros en el portafolio de ABB tenemos equipos que podemos suministrar, equipos que ya tienen probada experiencia en campo. Por ejemplo, el reconectador de media tensión que ven ahí es un equipo aislado en vacío que mide corriente y tensión, y es el que puede realizar estas fallas, ante estas fallas transitorias, hacer los intentos, los reintentos, que se llaman recierres. Y este equipo tiene la capacidad de ser suficientemente inteligente para censar la red, hacer los recierres y además reportar al centro de control cuando eh, hay algún problema y eventualmente remotamente cerrarlo. ¿Por qué? Porque tiene una batería de reserva a través de comunicaciones para poder generar este tipo de accionamiento. Después, si ven ahí en el medio, es un equipo seccionador que es el post, o sea, puede trabajar durante la falla durante cada reintento, en el caso de que sea fallido, seccionar la porción de la red que no se logra aislar, o en el caso que ven aquí, el equipo del medio, pueden utilizarlo para aplicaciones bastante interesantes, donde, por así decirlo, tuvieran dos fuentes, fuente A y fuente B, con diferentes circuitos alimentadores. Supongamos que este depende de la subestación A y la subestación B. Entonces, si alguna de las dos tuviera un desperfecto, el equipo automáticamente puede hacer una transferencia automática y generar la redundancia suficiente para que la red se mantenga estable, ¿no? Este equipo es muy interesante para zonas donde, por ejemplo, tenemos algún tipo de actividad donde podemos es muy crítica la actividad y podemos llegar con dos diferentes alimentadores para mejorar la confiabilidad, ¿no? Imagínense que si no, tendría que ser un alimentador y un grupo electrógeno, o sea que siempre el negocio siempre va a rendir de tener otra red antes de que tener un generador, por todos los costos operativos que genera tener un motor y un equipo de combustión interna y los mantenimientos asociados, ¿no? O sea, siempre va a ser mucho mejor esto para mejorar la confiabilidad de servicio. Y después tenemos aquí el equipo Autolink, que es un seccionalizador electrónico, que también trabaja en conjunción de lo que es el reconectador y va hacia aguas abajo del mismo, ¿no? Entonces, este equipo tiene la ventaja de que ustedes pueden hacer los recierres a través de este equipo, y eventualmente si tienen equipos aguas abajo que tuvieran fallas, este equipo lo puede seccionar. Luego les voy a mostrar bien
la explicación porque tengo un ejemplo, ¿no? Y esto mide corriente y obviamente aísla. La ventaja de este equipo, como se pueden imaginar, lo que hablábamos antes de los incendios forestales, es que este equipo no genera ningún tipo de arco cuando dispara, a diferencia de un fusible. Entonces, si quieren ustedes una solución que prevenga a un tipo de incendio, este equipo es la solución para su actividad. Aquí ven los diferentes tipos de montajes de las dos soluciones que les comentaba. Estos tienen un guardafauna, que es muy interesante porque, por ejemplo, si tuvieran pajaritos o diferentes tipos de animales roedores, de una rara explicación les gustan estas zonas, ¿sabes? Porque son altas, se sienten seguros de los depredadores y también es calentito, así que sus nidos, por lo general, siempre prefieren este tipo de lugares. Entonces, la solución es a través de los guardafaunas evitar ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Hablando de lo importante, ¿no? De cómo hacer la detección, porque la detección es clave para poder detectar y entender el porqué de las fallas. O sea, una vez que tenemos el equipo, que es el músculo, después tenemos que pensar en el algoritmo. Entonces, a través de ABB ha desarrollado un montón de algoritmos en los elementos de protección ahora disponibles en los equipos, por ejemplo, para detectar fallas, aislarlas y restaurarlas, y principalmente lo que es la detección, que detecta fallas de alta impedancia, en este caso, y puede entender su dirección y magnitud. Lo que es interesante de explicar brevemente, ¿no? Pero para que ustedes entiendan, es que el proceso lógico de un recierre, como ven acá, es como si uno ha hecho una programación, puede entender un poco de cómo es este tipo de árbol de decisión. El recierre toma decisiones, ¿no? O sea, generalmente este tipo de fallas se consideran fallas a tierra porque es, por ejemplo, una de las líneas conectándose a una rama, que la rama obviamente está sólida a la tierra de la planta, ¿no? Obviamente, y eso genera diferentes criterios, ¿no? Considerando que la falla sea de muy alta corriente, ahí directamente, por lo general, digo, esto se programa en los equipos, se recomienda ir directamente a bloqueo, es decir, a no intentar hacer aperturas y cierres. ¿Por qué? Porque se podría aislar, sí, pero el problema que pasa acá es que, como es muy alta la corriente, estamos consumiendo la vida útil de todos los elementos que hace que pase esa corriente. Por ende, no queremos que estresar de más y vamos directo a bloqueo. Si la corriente es muy baja, o sea, muy pequeña, o sea, alta la impedancia, ahí no conviene hacer recierres. Y usted me dice, ¿por qué? Y la realidad es que en ese tipo de fallas puede ser el caso de que sea una línea que está libre en el piso, tocando el piso, y esté en medio de una calle, y eso claramente es un riesgo importantísimo para los transeúntes. Entonces, generamos estos algoritmos que tenemos de detección de continuidad de fase, detección de secuencia, de voltaje y algún tipo de protección de alta impedancia, como les mostramos antes, como por ejemplo la protección basada en admitancia, para detectar las altas impedancias y generar directamente un lockout. O sea, no queremos reintentar porque ahí es súper peligroso. Tal vez suponiendo el ejemplo del auto que impacta sobre el poste de luz, eh, esa línea está haciendo una falla de alta impedancia contra el suelo, es sumamente riesgoso para las personas que quedaron dentro del auto cuando sucedió la falla, ¿no? O sea, por eso conviene en ese tipo de casos hacer una falla de bloqueando directamente de apertura directa. Y después, si se fijan ahí, tenemos las fallas temporales. Y estas fallas temporales que estamos acá, si me preguntan cuál es la corriente típica, suponiendo 200 amperes como máximo o mínimo, no sé, 10 amperes, esos rangos tal vez un poquito más o 800 demás, no estamos hablando de mucha corriente, a pesar de, bueno, si hacen la cuenta con la media tensión les daría bastantes megawatts en ese sentido. Esas fallas son las que se consideran recuperables y ahí se hacen a través de los resierres. Y se pueden separar utilizando seccionadores aguas abajo si es permanente la porción de la red, o sea, la rama, el distribuidor que está conectado al reconector, porque por general para justificar un reconectador ponemos varias cargas en paralelo y en cada una de las cargas se puede poner uno de estos equipos seccionalizadores Autolink para evitar, ¿qué cosa? Que una rama contamine las demás. Entonces ahí separamos esa ramita sola.
Y las transitorias, por ejemplo, si fuera el caso de que abrir y cerrar ya resuelve, que acordémonos que este es el 80% de los casos, ahí no, sin intervención humana. ¿Y qué significa sin intervención humana? Significa que no generamos gastos, o sea, sin gasto operativo recuperamos la línea. Si fuera esto un alambre, la falla sucede igual, se quema el alambre y sí necesitamos igual, a pesar de una transitoria, cambiar ese alambre, o sea, cambiar el fusible alámbrico. Entonces, el costo operativo de ir con la cuadrilla una vez y volver, ya justificamos este equipo, digamos, en pocas palabras. Y uno dice, no, pero tal vez el sueldo es barato, pero no piensen solo en el sueldo de la persona, sino que también movilizar el equipo, el seguro del dispositivo, todos los elementos de protección y elementos que uno utiliza que pueden llegar a romperse por cualquier situación, o sea que uno arriesga mucho equipamiento, mucho costo en cada vez que uno va hacia reparar algo. Entonces, si podemos resolverlo automáticamente, ya de por sí es un ahorro, ¿no? Porque baja el riesgo nuestro. Entonces, estos equipos que ven aquí, que son los reconectadores ABB, tienen protecciones ABB también. Todo lo que tiene la ventaja de adquirir un producto ABB es que toda su tecnología, ya sea la ampolla de vacío hasta el dispositivo electrónico, es tecnología propia. Y en este caso, el algoritmo que tiene propio el relé puede anticipar, en base al tipo de uso que se realice, cuál es la vida útil remanente del dispositivo. Y en base a eso poder estimar cuándo tendría que hacer el mantenimiento preventivo, ¿no? En el caso del Autolink también tenemos lo mismo, o sea, es un equipo electrónico que se conecta en una base cutout, pero sin embargo tiene su propio software y ahí estima la cantidad de operaciones y horas en diferentes condiciones para operar y disparar. O sea, esto te va a definir cuánto es como su historial, el historial prontuario del equipo, y después tenemos también los eventos, como cualquier protección de todo lo que le fue sucediendo y cómo el equipo operó, si es que operó bien, mal, y los tiempos y las corrientes. Esto es bastante interesante. Y se puede ajustar, o sea que en definitiva, con un solo equipo podemos reemplazar cualquier tipo de fusible, ¿no? Como dijimos, el Autolink puede separar fallas transitorias permanentes y este es un ejemplo de una falla transitoria, para que vean el ejemplo, ¿no? Aparece la falla en un ramal, imagínense que tenemos n ramales, este es el que le damos el detalle, y tenemos una corriente nominal, que es el caso de la situación normal, y aparece una falla, por ejemplo una ramita. Eso obviamente genera una sobrecorriente que sensibiliza a dos equipos, que es el reconectador y el Autolink, porque siempre este equipo, que es el reconectador, va a tener un seteo, digamos 10 amperes, y este es un seteo un poco inferior, digamos 8 amperes. ¿Para qué? Para que la falla siempre tiene que sensibilizar a ambos equipos, el equipo interruptor y el equipo seccionador. Y una vez que sucede eso, el reconectador dice, esperen, abro. Entonces cuando abro, dice, bueno, ya le corté la energía a la falla, el plasma que se generó, el arquito que se generó, desde el arbolito hasta el elemento de cobre de la línea aérea, se separa, se aísla, y después dice, se despejó la falla, todo bien, listo. En el caso este de una falla permanente, vean, hacemos una falla, ¿ven? Y en el caso siguiente, dice, no se despejó. Bueno, vamos a cerrar de nuevo. Cerramos de nuevo y aparece esta segunda falla. Y acá dice, bueno, entonces ahí ya tengo que seccionar. Y ahí alcanzo el conteo y lo abro. Imagínense que gracias a este equipo, vean, gracias a poner un equipo que es de muy, muy bajo costo, evitamos que el reconectador se bloquee, o sea, que quede abierto. La ventaja de evitar que el reconectador se bloquee es que estos equipos tienen, estos consumidores o cargas o lo que tengan ustedes asociados acá, pueden seguir operando a pesar de que esta pieza ya no se puede. O sea, que tiene una doble ventaja. Que me dirían, ¿se logra lo mismo con un fusible? Sí, pero no tienen la posibilidad de que en la transitoria la línea no necesite mantenimiento, ¿no? Y aísla y evita el lockout. Entonces, veamos el ejemplo ¿no? El ejemplo de una red aérea de media tensión digital. Y en este caso que ven aquí, podemos ver acá la red aérea que genera una falla permanente. Esta falla permanente que ven acá, en el caso de tener dos equipos electrónicos, smart le llamamos, digamos, al tener comunicación, reintentamos 4 veces a hacer 4 recierres, pero la falla permanente
se opera y el reconectador permanece abierto. Suponiendo en este caso, bueno, que la falla incluso superó al mismo seccionizador. Y ahí, cuando genera el problema, logramos aislarlo y automáticamente cerrarlo. O sea, esto que ven acá, que es una gran ventaja, evitamos el gasto operativo, ¿no? Y eventualmente, recuerden lo que dijimos antes, ¿no? Que estos tiempos son bastante optimistas en cuanto a los 85 minutos, porque muchas veces es mucho peor porque con reducción de personal y todo lo que ustedes seguramente conocen en cada una de sus compañías, estos tiempos a veces terminan siendo más estirados, ¿no? Entonces, tal vez con una mínima inversión o mismo el mismo equipo configurado de manera correcta, logramos con un poquito de inversión el repago rápido, ¿no? O sea, si ustedes, por ejemplo, lo quieren mostrar a una junta directiva, por lo general lo que buscan es el retorno a la inversión, el ROI, digamos. Entonces, este retorno de inversión se justifica haciendo un cálculo básico de cuánto me ahorro teniendo el equipo y cuánto me ahorro eh, o sea, obviamente sin tenerlo, digamos, cuánto genero de gasto, ¿no? Y en base a eso hacemos un ahorro, digamos, que sería la ganancia que la empresa empieza a tener por invertir este pequeño dinero y esa es una gran ventaja porque evitamos el gasto, ¿no? Así que en definitiva, lo que les quiero mostrar es que logramos tener un funcionamiento más estable, a pesar de que las redes con energía distribuida tiene unas desventajas, por así decirlo, de que como no depende de un flujo constante de energía, como ustedes sabrán, ese flujo constante genera un problema que es que no podemos equilibrar la carga con la generación. Muchos empiezan ahora, obviamente, a analizar la posibilidad de poner redes donde la energía distribuida, generada por vías de, por así decirlo, eólica, se logra almacenar, por ejemplo, con baterías gravitacionales que le llaman, que en definitiva es como ascensores se ponen, digamos, a diferentes alturas y demás, pero la estrategia es la misma. Otros dicen acumular energía a través de bombear agua, otros a través de baterías. La de batería esta vez es la más común y utilizada hasta la fecha, por así decirlo. Pero bueno, todas estas ventajas que ven acá de la energía eh, distribuida, mejor dicho, distribuida y no y renovable, mejor dicho, es que obviamente es gratuita, pero las desventajas que genera estas inestabilidades. Y entonces genera un tema, brevemente, de que si uno quiere integrar energía distribuida, para lograr la estabilidad hay como un porcentaje máximo que uno puede poner de energía distribuida para que no genere esta inestabilidad. Lo mismo ven que la red se encuentra en constante cambio, es decir, que si ustedes consideran una red eléctrica de, por así decirlo, de la capital, el consumo varía, depende del horario, porque por ejemplo, durante horario de oficina tenemos un consumo que es hacia las zonas industriales o mismo zonas de oficinas y después el consumo a la noche cambia hacia las casas. Entonces, ese consumo obviamente genera cambios y eso hace muy complejo la programación. E incluso más, recuerdo unas charlas con colegas de que las redes eléctricas cambian por la estación, porque no es lo mismo el consumo en verano que en invierno de la red eléctrica. Entonces ahí empieza a considerarse la importancia de tener diferentes grupos de seteo, que nuestras protecciones tienen hasta 6. Entonces, dependiendo de las diferentes condiciones de carga o de estacionalidad, se pueden ajustar el consumo y las protecciones en base a los ajustes necesarios. Y además, si agregamos el tema que le comentaba antes de la energía distribuida en los consumidores, que se convierten en prosumers, o sea, consumidores y productores, ahí se genera una bidireccionalidad. Entonces, aparece una necesidad de monitoreo y toma de decisiones en tiempo real y además, en el caso de querer mejorar la calidad de servicio, se puede considerar el trabajo de zonas aisladas en isla. Esto es muy común en refinerías, por ejemplo, perdón, en yacimientos donde, por ejemplo, cuando se corta por así decirlo,
el alimentador principal, por el simple consecuencia de evitar que la cigüeña que está sacando combustible no deje de operar, el generador que está trabajando en sincronismo, o sea, que está trabajando para aportar la energía a la red eléctrica, por ejemplo, de PEN, de Neuquén, se trabaja en modo isla, se separa de la generación de la provincia, y ahí empieza a dar servicio solo al yacimiento de manera aislada. Eso es algo muy tradicional que se hace para evitar que el corte impacte de manera severa a la red. Lo mismo que uno haría, por así decirlo, en un domicilio, cuando en el caso que tenga los recursos suficientes, comprar un generador de combustión y separarse a modo isla, por decir, porque el generador trabaja y produce en la propia casa y levanta la térmica de la entrada, digamos, de la entrada de la empresa eléctrica, ¿no? Entonces, esta sería la idea principal. Les quería darle la frutilla del postre, por así decirlo, que esto es algo nuevo que estamos pensando y está bueno que ustedes lo sepan, de que ABB está siempre innovando en cuestiones de redes eléctricas, y esto, digamos, es el último grito de la moda, que es el ADAM, que es un sistema de supervisión en la nube, donde ustedes tienen todo lo que es la subestación, o sea, la red eléctrica de ustedes, donde tranquilamente pueden ver el esquema, o sea, el esquema eléctrico de la red, pueden ver todas sus protecciones, cómo están operando internamente. ¿Ven? Esto es en tiempo real. Pueden ver su subestación. Es bastante interesante en ese sentido, de poder ver el esquema eléctrico, de cómo es la entrada, la salida, el alimentador. Es muy, muy interesante. Y después, algo que es más para mí, yo creo, disruptivo, es que podemos predecir la falla. Imagínense cómo está la tecnología ahora, que podemos incluso predecir la falla. Y eso a mí me sorprende porque, y si lo piensan un poco, tal vez no es tan, por así decirlo, loco, porque uno lo piensa, de alguna manera uno puede de alguna manera anticiparse a las fallas. ¿Por qué? Porque empieza a tener una suerte de olfato diciendo, este alimentador siempre falla, ¿no? Si ustedes hablan con alguien de mantenimiento, saben que las fallas terminan siendo siempre en un lugar. Entonces, lo que hace esta inteligencia artificial, que realmente es inteligencia artificial, es estudiar la red eléctrica, estudiar las formas de onda de las fallas, por lo más loco que suene. eh, ¿Ven? Ven acá la red eléctrica, ven las fallas, y todo eso se va alimentando en sus neuronitas, digamos, y va pensando, oh, ¿qué es esto? Entonces ahí le voy diciendo, ¿sabes qué? Cuando este día hasta ahora se me rompió el motor. Mira, entonces ahí los patrones, o sea, los patrones de falla que se ven, eh, se, se van a, se van a empezar a identificar. Entonces ahí aparecen el tipo de fallas que son, por ejemplo, y ese tipo de fallas muestra, por así decirlo, un patrón similar. Y ese patrón similar después, cuando vuelva a pasar o cuando esté por pasar, porque ¿qué pasa? Si lo pensamos a nivel de lo sociable, ¿no? O sea, cuando sucede el evento, hay como avisos, ¿no? Como dirían uno, en la vida todo te da un aviso, ¿no? Un poquito antes. Me pongo un poco filosofal, pero bueno, en definitiva es como que te va empezando a crecer esta falla. No es que todo sucede por obra y gracia, digamos, y eso genera como una suerte de semáforo donde te avisa, mira que ya estás medio al horno y se está por venir digamos, una situación. Entonces ahí, eh, esto es un juguete nuevo, por así decirlo, que te da una idea más interesante. Y bueno, es lo que estamos tratando de impulsar de una manera de ponerle un poco más de valor a lo que ustedes tienen, ¿no? Esto en definitiva opera a través del SC600, que para darle una pequeña introducción del dispositivo, es una subestación, es un elemento, perdón, voy a tener que borrar acá.
porque del apuro una subestación centralizada donde todo lo que es la protección es diferentes, los algoritmos se concentran en este dispositivo y además tienen el suficiente procesamiento para poder cargar estos algoritmos de predicción y estimar las fallas futuras, ¿no? Pero bueno, eso para darle un poquito de pimienta al asunto. Les dejo ahora para atender consultas. A ver, corto compartir. Perfecto, Sí, Cristian. Damos unos minutos a ver si quieren escribir alguna pregunta, pero muy, muy buena tu presentación. Muchas gracias. un gusto. Igual también les digo un poco más, mientras se están pensando las consultas, siéntanse libres de decir, quiero saber más información o interesa que se contacten y demás, eh, para que ustedes de alguna manera sepan de que este tipo de charlas es como una puerta de entrada, ¿no? No es en definitiva un paquete cerrado, es simplemente una puerta de entrada para conocernos, que sepan que tenemos un equipo aquí en Argentina bastante interesante para poder atender sus necesidades, ¿no? Y eventualmente también tenemos un equipo fuera, o sea, en exterior, donde nos pueden dar apoyo y brindar soluciones más complejas. O sea que en ese sentido esa es la ventaja de poder confiar en una multinacional con muchísimos años de experiencia como es AB. Perfecto, también les aprovecho para recordarles que la grabación va a ser compartida y también la presentación, y también a su vez el contacto de Cristian por si quieren tener una conversación más desarrollada con él personalmente. Por ahora siguen sin aparecer algunas preguntas. Si querés damos unos minutos más y si no vamos cerrando como vos prefieras. Como quieran, no hay problema. Bueno, se ve que explicaste todo muy bien. Les vuelvo a recordar que la grabación y la... Ahí justo Ahí aparecieron sí. algunas consultas. Sí, no tengan Claudio, miedo, pregunten todo lo que quieran, en serio. sí, Es obvio. un gusto y me entretengo más con las consultas que dando la presentación. Así que, por favor, cuanto más preguntas, mejor. Ahí Bien, se sí, ve que salió el miedo de las preguntas. Por parte de Claudio pregunta si se puede implementar en una subestación de MT y BT para telemetría de equipos. sí, o sea, les comento un poco el concepto. Nosotros, los equipos de media tensión y baja tensión, se han hecho muchos proyectos en el país ya, con, por ejemplo, protecciones REF 615. Estas protecciones hablan para telemetría hablan Modbus, 6850, DNP3. Toda esa información se concentra en diferentes maneras. Por ejemplo, se puede mandar a un centro de control, si es que tuvieran, en el caso del centro de control SCADA. Otra cosa que les podría mostrar, que también es interesante que sepan, nuestras protecciones, a ver, les muestro un poquito para que vean, tiene el equipo que se llama R-Explore. A ver, es una aplicación que se conecta al celular y se puede comandar y se puede configurar los relés. O sea, si ustedes quisieran telecomandar en la misma subestación, esta aplicación lo permite, o sea, se mantienen a través de una red encriptada, obviamente, dentro de la subestación y logran hacer la comunicación a la protección en una distancia segura, no necesitan ponerse todo el traje, ¿viste? de astronauta, por así decirlo, rápido y fácil. Entonces se pueden comandar y obviamente bajar los eventos, corrientes, todos a través de un celular. Esto es bastante interesante, donde ABB está invirtiendo bastante dinero, digamos, en ser un poco más user friendly, ¿no? Además de que tener una página web, o sea que piensen que tienen esta opción, tienen la opción de obviamente de un centro de control a través del Xenon, que se llama C600. Esta es otra solución que se provee yo, digamos, y se ofrece, digamos, que son soluciones tipo centro de control de distribución, son un poco más complejas. A veces lo mejor de este tipo de soluciones es que sea un trabajo colaborativo entre el usuario final y la empresa, de manera que las adaptaciones finales las realice el cliente y ABB les provea la capacitación
y el paso inicial. Me parece que es la mejor forma porque en el día a día siempre hay un equipo más, un equipo menos que tengan que adecuar e integrar. Eso para mí es la mejor forma de poder comercializar. Pero como ven acá, en lo que les comentaba antes, microgrid es lo que le hablaba de trabajo en isla. Esto de load shedding es cuando les hablaba, por ejemplo, de energías distribuidas, cuando la potencia es mayor y menor, que tenemos que ir deslastrando la carga con la generación. Y esto que es la batería, obviamente es para almacenar esa energía remanente adicional. O sea, todas estas cosas se pueden hacer, digamos, son equipos muy, muy complejos, que nunca, creo que uno le tiene que dedicar una vida para ser especialista en cada uno de ellos. Y otro tema que no le quiero quitar importancia, la parte de ciberseguridad, si bien a veces uno no le da tanta importancia, en el mundo se vuelve algo muy importante, eventualmente saben que estamos en un mundo hoy en día en conflicto, entonces nuestros productos, todos ellos, le prestan mucha atención a lo que es ciberseguridad y a su vez todo lo que es telecomando, cuando están hablando de telecomando, mi recomendación hacia ustedes es que siempre trabajen con equipos encriptados, con un nivel de seguridad importante y de lo posible, de ser posible, aislados, ¿no? de toda infraestructura pública, ¿no? Esa sería la película. Perfecto. Por otra parte, tenemos a Diego, que preguntas cuál es el nivel de tensión que tienen estos reconectadores. Sí. Eh, sí. Perdón, sí, te dejo continuar. El- No, no, es eso. Después ok. dice las opciones, pero supongo que le vas a dar la respuesta. Sí, bueno, para empezar, el reconectador tenemos dos portafolios de productos. Uno es el Grid Shield Recloser. Disculpa, Cristian, no sé si estás pensando que estás compartiendo pantalla, pero no la estamos viendo. Qué mala onda, mira. Perdón, ¿eh? Ahí está, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Sí, bueno, entonces le estaba mostrando todo esto y no tuvo sentido, perdón. Este era el equipo, perdón, mil disculpas. Este es el Red Explorer que les decía, y este era el del Xenon, el centro de control digital. Y bueno, y para responder la consulta que me estaban haciendo, este es el equipo GridShield. Que a todo esto, ya que me hicieron la pregunta de si me pueden dar una información, un catálogo, este sería el catálogo, ahora lo voy a, pues ya anticipándome la otra consulta que me habían hecho, ahora lo copio y lo pongo en el chat. Así lo tienen. Mientras lo cargan, les voy diciendo. Este equipo es un reconectador. Tiene la ventaja, este reconectador, de que es unitripolar. Es decir, que cuando hay una falla en una de las fases, que en ese 80% que les decía, el 80% de ese 80% es unipolar, porque recuerden, es una falla tierra y si es una ramita no suele tocar las tres líneas al mismo tiempo, se lograría que haga un reserva unipolar. Y la pregunta que me pueden hacer ustedes es, ¿y para qué me sirve eso? Y es bastante justa la pregunta, y la realidad es que, por ejemplo, a un tipo de carga trifásica, algunas se permite la operación corta, o sea, la operación en dos fases, y así prácticamente nunca se para el motor. Pensándonos en el caso del yacimiento petrolífero, si cortamos una sola fase, las otras dos le sigue dando energía y tal vez la línea zafa. Y lo mismo pasa con un transformador. Está hablando de tiempos de 0,2 segundos, un segundo como máximo. No estamos hablando de mucho más que eso, digamos, y ese tiempo es suficiente para extinguir una falla transitoria y eventualmente lograr el servicio. En el otro caso de que quisiéramos un reconectador, por así decirlo, más, no sé si de la palabra es económico, pero de alguna manera sí, digamos, en cuanto a nuestra gama de productos, tenemos el caso de este equipo, que es el reconectador de intemperie tripolar mecánico, que es el mismo polo, pero la diferencia es que es tripolar, digamos. Puede también operarse como, en el caso de hoy en día, el tema del impacto medioambiental es importante. Algunos clientes no prefieren SF6, entonces este equipo puede operar tanto como reconectador como seccionizador y generar el trabajo esencial, ¿no? de hacer la operación sin ningún tipo de impacto medioambiental, porque es vacío en este caso. No sé si hay otra duda o consulta. Sí, y queda una más que es si el software viene adosado al equipamiento. Sí,
Algo que tiene bueno Bebé, que es importante de anunciar, anunciar, digo, el PCM600 es el software, vamos a mostrarlo acá, y es libre. O sea, no tiene licencia, cualquiera lo puede usar cuantas veces quieran. Tal vez si uno le dice una desventaja es que es un solo software para todo, por algo es bastante pesado, digamos. Pesado me refiero a que requiere muchos recursos. Igual pueden acá ver todos los datos del dispositivo. Este software es un software muy interesante porque permite la configuración tanto de comunicaciones como de la parte inteligente que hablábamos antes de autocurado y la parte de protección. Todo en uno, digamos, este software. Eh, es bastante interesante y también genera el tema de predicción de uso de, como dijimos antes, el monitoreo, porque se puede cargar los parámetros en el dispositivo y monitorear la vida útil remanente, ¿no? Este es muy complejo, vean, y bastante interesante porque, de nuevo les digo, ¿no? Lo que les decía, hablaba antes de ciberseguridad, es como la pata fundamental que tiene ABB. No deja lanzar un producto al mercado, y lo sé porque me ha sucedido, pues he lanzado productos, y este proceso de ciberseguridad le dedica prácticamente en el proceso de desarrollo de un producto, prácticamente nos llevó un año hacerlo, ¿no? O sea, para que se den una idea de que se toma muy serio el tema de seguridad, para que ustedes de alguna manera sientan que están protegidos. Obviamente siempre todo el tiempo hay nuevas vulnerabilidades, por eso lo que se hace es generar este tipo de documentos donde implica hasta qué nivel se llegó, y después, bueno, eventualmente va generando diferentes parches para llegar a lo último de que ha sucedido, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, esta es mi ventaja que les puedo ofrecer, que nosotros tenemos un portafolio de productos completo, digamos, que pueden ir desde el fusible, alambre, o sea, fabricamos esta al alambre, el fusible, hasta la protección, digamos, hasta el algoritmo de predicción, digamos. Imagínense cuál es la gama que tenemos, que es enorme, y bueno, hay especialistas de transformadores de todos, ¿no? De todo tipo. Así que siéntanse libres en confiar, en consultar, y eventualmente nosotros los intentaremos ayudar de la mejor forma posible. Sí, ¿otra duda que tengan? Por ahí ya están todas resueltas. Si querés, ahí compartiste el Sí. portfolio. Así que si no queda nada más, vamos cerrando por hoy. Les vuelvo a agradecer a todos por la participación de la capacitación del día de hoy, y les vuelvo a recordar que la grabación y la presentación van a ser compartidos en el transcurso del día de mañana vía mail. Si querés, también lo que puedo hacer es agregar este link, los links que mandaste, Sí, así sí quedan los todos, tienen. quedan todos guardados. Así que esto es todo por mi parte. Les agradezco de vuelta a todos, y un agradecimiento especial a Cristian por tu participación. No sé si querés decir algo más, y si no, vamos cerrando por ahora. No mucho más. Gracias a todos por su tiempo, y quedamos a la orden. Cualquier duda que tengan, nos dicen, y con gusto les intentaremos ayudar de la mejor forma posible. Gracias.